Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede partir el mundo en dos. James lo entendió aquella tarde en que la sospecha cayó sobre él como una tormenta inesperada. La posibilidad de que Dieppe, la mujer a la que amaba con una certeza casi dolorosa, pudiera estar unida a él por la sangre y no solo por el destino. Desde entonces, cada recuerdo compartido, las risas bajo el sol mientras trabajaban la tierra, las manos rozándose sobre los surcos recién abiertos, el sabor dulce de la caña de azúcar en un descanso robado al cansancio, adquirió un matiz incierto, como si el pasado estuviera decidido a reclamar una deuda olvidada. Pero el amor, cuando es verdadero, no retrocede ante la sombra, la atraviesa, y James, que había sido educado para obedecer, para aceptar sin cuestionar la autoridad de su padre y el peso de su apellido, descubrió dentro de sí una rebeldía nueva, ardiente, casi feroz. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si el pasado había sido manipulado para separarlos? La duda no lo paralizó, lo impulsó, porque perder a Dieppe sin luchar habría sido traicionarse a sí mismo. Y al final, ¿qué somos sino las decisiones que tomamos cuando todo parece estar en contra? Mientras el pueblo murmuraba y las miradas se volvían más largas y más densas, James comenzó a investigar los silencios familiares, los gestos esquivos, las fechas que no coincidían. Descubrió que la verdad rara vez se presenta completa. Suele fragmentarse, esconderse en cartas antiguas, en fotografías dobladas, en recuerdos que alguien prefirió enterrar. Cada hallazgo lo acercaba a Dieppe y al mismo tiempo lo empujaba hacia un enfrentamiento inevitable con su propia historia. El pasado y el presente no solo chocaban, ardían al tocarse. Dieppe, por su parte, intentaba mostrarse fuerte, pero en sus ojos se adivinaba el miedo. ¿Y si amar era un error? ¿Y si el destino jugaba con ellos una cruel ironía? Aún así, cuando trabajaban juntos, cuando el sudor y la tierra les recordaban que la vida se construye con esfuerzo compartido, parecía imposible que algo tan puro pudiera ser incorrecto. El amor no parecía pecado, parecía refugio. Sin embargo, una figura se alzaba como un muro, aún más difícil de escalar: la madre de James. Su regreso trajo consigo una calma tensa, como la que precede a un huracán. Ella conocía secretos que nadie más se atrevía a pronunciar. Su silencio era más elocuente que cualquier acusación. ¿Protegería el honor familiar o defendería la felicidad de su hijo? ¿Se aferraría al pasado o permitiría que el presente escribiera una nueva historia? James sabía que desafiar los rumores era solo el comienzo. Lo verdaderamente difícil sería desafiar las expectativas, romper con el miedo heredado, mirar a su madre a los ojos y elegir, sin titubeos, el amor. Porque a veces el mayor acto de valentía no es enfrentarse al mundo, sino a la propia familia. Y en esa elección, tan íntima, tan humana, se decide no solo un romance, sino la forma en que cada uno de nosotros aprende a vivir con su verdad. La verdad no llegó con estruendo, sino con un susurro. A veces creemos que las revelaciones sacuden la casa, rompen ventanas, hacen temblar el suelo, pero no. La verdad, cuando decide aparecer, lo hace en silencio, casi con pudor. Y así ocurrió aquella noche en que James, incapaz de soportar más la incertidumbre, abrió la vieja caja de madera que su madre había guardado durante años en el fondo del armario. No buscaba pruebas, buscaba aire. Porque cuando el amor se ve amenazado por la duda, uno siente que empieza a asfixiarse. Entre fotografías amarillentas y cartas dobladas con cuidado, encontró una fecha que no coincidía. Un detalle mínimo, casi insignificante, pero suficiente para resquebrajar la versión que su padre había sostenido
con tanta firmeza. El corazón le latía con fuerza desigual, esperanza y miedo compitiendo en el mismo pecho. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si el pasado no era tan inamovible como parecía? Mientras tanto, Dieppe comenzaba a alejarse. No era un alejamiento brusco, era más bien una retirada suave, casi imperceptible, como cuando el mar retrocede antes de una tormenta. Sonreía menos, hablaba lo necesario, evitaba quedarse a solas con él demasiado tiempo. Y James lo entendía. El amor puede ser valiente, pero también sabe cuándo protegerse del dolor. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, hemos dado un paso atrás no porque dejáramos de amar, sino porque temíamos amar demasiado? El enfrentamiento llegó sin aviso. «Madre, necesito que me diga la verdad», dijo James con la voz firme, aunque por dentro temblaba. Ella lo observó largo rato. En su mirada no había dureza, sino cansancio. El cansancio de quien ha guardado un secreto por años, creyendo que así protegía a todos. Se sentó lentamente y por primera vez no habló como madre autoritaria ni como guardiana del apellido familiar, sino como mujer. Le confesó que en el pasado hubo malentendidos, que el orgullo y el miedo empujaron decisiones precipitadas, que las fechas fueron manipuladas para evitar un escándalo, pero también dejó caer una frase que lo cambió todo. «No todo lo que temes es cierto, hijo, y no todo lo que parece imposible lo es». El ritmo del corazón de James se detuvo por un segundo. Luego volvió más fuerte. A la mañana siguiente buscó a Dieppe en el campo, donde el sol comenzaba a levantar vapor sobre la tierra húmeda. Ella trabajaba en silencio, concentrada, como si la rutina pudiera apagar el ruido interior. Cuando lo vio acercarse, dudó, y esa duda dolió más que cualquier sospecha. «No somos hermanos», dijo él, sin rodeos, con la voz quebrada por la emoción contenida. «No hay lazo de sangre que nos separe». Dieppe no respondió de inmediato. Las palabras necesitan tiempo para encontrar un lugar donde asentarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran solo de alivio, eran también de miedo, porque la amenaza no había desaparecido del todo. Quedaba la madre, quedaba el peso del pasado, quedaba la decisión final, y en ese instante, bajo un cielo que parecía contener la respiración, ambos comprendieron que amar no era solo resistir rumores. Amar era elegir una y otra vez, incluso cuando el mundo, o la familia, parecía exigir lo contrario. Quizás tú también has estado ahí, frente a una verdad que redefine todo, preguntándote si tendrás el valor de sostenerla, porque al final la vida no nos pone a prueba con certezas, sino con decisiones. Y James estaba a punto de tomar la más importante de todas. A veces creemos que, después de la tormenta, llega la calma, pero nadie nos advierte que, en ocasiones, lo que llega es otra tormenta distinta, más profunda, más íntima. La certeza de que James y Dieppe no compartían la misma sangre no trajo alivio inmediato, trajo una nueva batalla, porque si el obstáculo del destino había caído, ahora quedaba el juicio humano, y ese, muchas veces, es más implacable. La madre de James no gritó cuando él le confesó que pensaba seguir adelante con Dieppe. No hubo escenas dramáticas ni amenazas abiertas. Hubo algo peor, un silencio denso, medido, lleno de expectativas rotas. Ella lo miró como si intentara reconocer al niño que había criado y al mismo tiempo al hombre en el que se había convertido sin pedir permiso. «El amor no siempre es suficiente», dijo finalmente, con una serenidad que cortaba más que cualquier reproche. James sintió el peso de esas palabras. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase en nuestra propia vida? Como si el amor fuera un lujo, un capricho que debe ajustarse a las normas, a los planes familiares,
al futuro que otros imaginaron por nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando el corazón late en dirección contraria? Dieppe también libraba su propia lucha. Aunque la verdad biológica los había liberado, el miedo no desapareció. Ella conocía las diferencias entre sus mundos. Él, heredero de una familia influyente. Ella, acostumbrada al trabajo duro, a las manos marcadas por la tierra y el esfuerzo. El amor los igualaba, sí, pero la sociedad no siempre lo hacía. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y el campo descansaba tras la jornada, Dieppe habló con una honestidad que dolía. «No quiero ser la razón por la que te enfrentes a tu madre», susurró. «No quiero que un día me mires y sientas que perdiste algo por mí». James la miró como si esa posibilidad fuera inconcebible, pero en el fondo entendía su temor. Amar también es preguntarse si estamos construyendo o destruyendo, si estamos salvando algo o sacrificándolo todo. Esa noche, la madre de James tomó una decisión inesperada. Pidió hablar con Dieppe a solas. El encuentro estuvo cargado de tensión. 2 mujeres, 2 generaciones, 2 formas distintas de entender el amor. La madre la observó detenidamente, como buscando grietas, dudas, intereses ocultos. Pero lo que encontró fue algo más difícil de enfrentar: sinceridad. Dieppe no prometió riquezas ni prestigio, no habló de sueños grandiosos, solo dijo que amaba a James, que no quería dividir a la familia, que estaba dispuesta incluso a irse si eso garantizaba la paz. Y en esa renuncia voluntaria hubo una fuerza inesperada. La madre de James sintió que el pasado volvía a tocar su puerta. Recordó sus propias decisiones, los amores que no defendió por miedo al qué dirán, las oportunidades que dejó ir por obedecer expectativas. El pasado y el presente se entrelazaban frente a ella como un espejo incómodo. Cuando James regresó, encontró a ambas en silencio. No había lágrimas, ni abrazos, ni resoluciones claras. Solo una pausa que lo decía todo. Porque a veces el cambio no llega con declaraciones grandiosas, sino con pequeñas fisuras en las convicciones más firmes. Y en ese instante suspendido, mientras el aire parecía contener una respuesta aún no pronunciada, quedó flotando una pregunta que también podría ser tuya. Si tuvieras que elegir entre lo que otros esperan de ti y lo que tu corazón sabe que es verdad, ¿qué harías? Hay decisiones que no se anuncian con palabras, sino con gestos casi imperceptibles. Una mirada que se suaviza, un suspiro que ya no pesa igual, una puerta que, en lugar de cerrarse, queda entreabierta. Así comenzó la 4ª etapa de esta historia, no con una batalla abierta, sino con un cambio silencioso en el corazón de una madre. Durante días, la casa estuvo envuelta en una calma extraña. James sentía que caminaba sobre un puente frágil, construido con esperanza y temor a partes iguales. Su madre no volvió a prohibirle nada. Tampoco le dio su bendición. Simplemente observaba. Y a veces, esa observación pesa más que cualquier sentencia. Dieppe, por su parte, decidió tomar distancia. No por falta de amor, sino por dignidad. Comprendió que no podía convertirse en el centro de una guerra familiar. Si la aceptación debía llegar, no sería arrancada a la fuerza. Así que volvió al campo, a la tierra que siempre le ofrecía respuestas cuando las personas no podían darlas. Allí, entre surcos rectos y semillas enterradas, encontraba una metáfora sencilla. Todo lo que vale la pena requiere tiempo. James luchaba con la impaciencia. Quería una respuesta clara, definitiva, pero la vida rara vez funciona así. A veces el corazón necesita atravesar su propio proceso, igual que una semilla bajo tierra. Primero oscuridad, luego presión, y solo después, crecimiento. Una tarde, la madre de James decidió visitar el campo sin avisar.
El sol caía lentamente, dorando las hojas y dejando el aire tibio. Desde lejos, vio a Dieppe trabajando con concentración, las manos firmes, el rostro iluminado por un esfuerzo honesto. No había cálculo en sus movimientos, ni ambición escondida en su mirada. Solo constancia. «No esperaba verla aquí», dijo Dieppe al notar su presencia, limpiándose el sudor con discreción. La madre la observó unos segundos antes de responder. «Quería entender qué es lo que mi hijo está dispuesto a defender. No fue una conversación fácil. Hablaron de futuro, de sacrificios, de diferencias sociales, de sueños. La madre expresó su miedo. Temía que James renunciara a oportunidades, que un día se arrepintiera. Dieppe escuchó sin interrumpir, y luego respondió con una serenidad que sorprendió incluso al viento. «Si alguna vez él siente que pierde algo por estar conmigo, yo misma lo dejaré ir. El amor no es una cadena». Esa frase quedó suspendida en el aire, porque, en el fondo, ¿no es eso lo que todos tememos? Amar y convertirnos en el obstáculo de la felicidad del otro. Amar y no ser suficientes. Cuando James llegó al campo y vio a ambas mujeres conversando, el corazón le dio un vuelco, pero no encontró tensión en sus rostros, sino algo más complejo: reconocimiento. Como si dos épocas distintas hubieran decidido, al menos por un momento, escucharse. Esa noche, su madre habló por primera vez sin reservas. «No puedo prometer que todo será fácil», dijo, «pero tampoco quiero repetir los errores de mi pasado. No era una bendición absoluta, no era una victoria total, era más bien un puente. Y quizás eso sea lo más real de esta historia, porque en la vida las reconciliaciones no siempre llegan envueltas en abrazos dramáticos. A veces llegan como una oportunidad discreta, como un paso pequeño que invita a otro. Y tú, que lees esto, tal vez también hayas esperado ese gesto, esa rendija de luz. Tal vez hayas comprendido que el amor no se impone, pero tampoco se abandona sin luchar. El pasado y el presente ya no estaban enfrentados como enemigos. Ahora se miraban como dos fuerzas intentando aprender a convivir. Pero aún quedaba una pregunta sin resolver. ¿Sería suficiente ese puente para sostener el futuro? Dicen que el verdadero final de una historia no llega cuando se despejan las dudas, sino cuando los corazones deciden quedarse. Y quedarse, cuando sería más fácil huir, es, quizás, el acto más valiente de todos. El puente que la madre de James había comenzado a construir era frágil, sí, pero real. No estaba hecho de palabras grandiosas ni de promesas eternas, sino de pequeños gestos. Una invitación a cenar, una pregunta sincera sobre el trabajo en el campo, una mirada que ya no evitaba, sino que intentaba comprender. A veces el amor no necesita aprobación inmediata, necesita espacio para demostrar que no es una amenaza. James sentía que respiraba distinto. Durante semanas había vivido con el corazón en tensión, preparado para perderlo todo. Ahora, aunque la incertidumbre no había desaparecido por completo, había algo nuevo: posibilidad. Y la posibilidad es poderosa. Nos recuerda que el futuro no está escrito en piedra, que incluso las historias marcadas por el miedo pueden reescribirse con paciencia. Dieppe, sin embargo, seguía siendo prudente. Sabía que la aceptación no se consolida en un solo día. Una tarde, mientras ayudaba a preparar la mesa en casa de James, notó las fotografías familiares colgadas en la pared. Historias de generaciones, de decisiones pasadas, de sacrificios invisibles. Se preguntó si algún día habría espacio para ella allí. ¿Alguna vez te has sentido así? Presente, pero todavía no del todo perteneciente. La madre de James la observó en silencio antes de acercarse. «Mi hijo siempre ha sido terco», dijo con una leve sonrisa, «pero esta vez
Veo en sus ojos algo diferente. No fue una disculpa formal, no fue una confesión dramática. Fue algo más profundo. Reconocimiento. Reconocimiento de que el amor de su hijo no era capricho, sino elección consciente. Y reconocer eso implicaba también aceptar que él ya no era un niño que debía ser protegido de sus propios sentimientos. Esa noche, sentados los tres alrededor de la mesa, hubo risas tímidas, silencios incómodos y, entre ellos, una calidez que comenzaba a instalarse. No era perfecta, no era absoluta, pero era auténtica. Más tarde, bajo un cielo limpio y sereno, James tomó la mano de Dieppe. «No fue fácil», murmuró, «y quizá nunca lo sea del todo, pero quiero elegirte, incluso cuando sea difícil». Dieppe lo miró con los ojos brillantes, no solo por amor, sino por la certeza de haber resistido sin perderse a sí misma. Porque amar no es desaparecer para encajar, es permanecer y ser aceptado. La madre de James, observándolos desde la ventana, comprendió algo que había tardado años en aprender. Proteger no siempre significa impedir, a veces significa confiar. Confiar en que los hijos sabrán construir lo que uno no pudo. Confiar en que el amor, cuando es honesto, no destruye, transforma. Y así, sin grandes discursos ni finales de película, la historia encontró su equilibrio. No en la perfección, sino en la decisión diaria de seguir adelante juntos. Quizás tú también estés enfrentando tu propio cruce entre pasado y presente. Tal vez tengas que elegir entre el miedo heredado y la verdad que late dentro de ti. Si algo nos enseña esta historia, es que desafiar los pronósticos no siempre garantiza un camino fácil, pero sí uno auténtico. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Un amor que, pese a todo, valga la pena quedarse. En la vida hay muchas cosas importantes como el dinero, el trabajo o el éxito. Sin embargo, nada es más valioso que la familia y el amor verdadero. A veces no entendemos esto hasta que enfrentamos dificultades o conflictos que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. La familia es el lugar donde aprendemos nuestras primeras lecciones de la vida. Es donde recibimos apoyo, protección y cariño. Aunque en algunas ocasiones existan malentendidos o diferencias de opinión, el vínculo familiar suele ser más fuerte que cualquier problema. Perdonar y comprender son elementos fundamentales para mantener la armonía en la familia. Por otro lado, el amor verdadero no siempre es fácil. No es solo un sentimiento bonito, sino también una decisión diaria. Amar significa confiar, respetar y luchar juntos contra las dificultades. Cuando dos personas se aman de verdad, están dispuestas a enfrentar obstáculos y sacrificios. El amor auténtico no se basa en intereses materiales, sino en la sinceridad y el compromiso. Muchas veces en la vida debemos elegir entre escuchar a nuestro corazón o seguir lo que otros esperan de nosotros. No es una decisión sencilla. Sin embargo, cuando actuamos con honestidad y responsabilidad, podemos encontrar un equilibrio entre el amor y el respeto hacia nuestra familia. En conclusión, tanto la familia como el amor verdadero son pilares esenciales en nuestra vida. Nos enseñan a ser más fuertes, más pacientes y más comprensivos. Si aprendemos a valorar estos sentimientos y a cuidarlos, podremos construir una vida más feliz y significativa.